Hola jóvenes, a continuación les mostraré la solución del test 3 del segundo periodo con el que finalizaríamos lo que corresponde a cinemática. Bien, primer punto. Las preguntas 1 a 3 se refieren a la siguiente información. Una esfera se mueve al extremo de una cuerda de 3 metros con un periodo de rotación de pi quintos segundos. ¿Cuál es la velocidad angular de la esfera? Tenemos entonces una situación en la que la esfera tarda pi quintos segundos en completar una vuelta. Entonces, a partir de esa información, podríamos determinar cuál es la velocidad angular. Recordemos que la velocidad angular la podemos determinar a partir del cociente entre una variación angular, y una variación temporal. En este caso, de acuerdo a la información, completa una vuelta, lo que corresponde a 2 pi radian, completa una vuelta en pi quintos segundos. Por lo tanto, la velocidad angular sería el cociente entre 2pi y pi quintos. ¿Sí? Luego de realizar la operación, obtenemos que la velocidad angular corresponde a 10pi sobre pi. Y luego de simplificar, obtendríamos que la velocidad angular corresponde a 10 radianes sobre segundos. ¿Sí? Si simplifico esta expresión, pi y pi se simplifican y me queda solamente el 10 que está en el numerador. Por lo tanto, la velocidad angular de la esfera corresponde a 10 radianes por segundo. Segundo, ¿cuál es la velocidad de la esfera? Tenemos una situación en la que la esfera describe una trayectoria circular. Conocemos el radio de esa circunferencia y conocemos por lo pronto cuál es la velocidad angular. Si queremos determinar la velocidad lineal, hacemos uso de esta expresión. Velocidad lineal corresponde al producto entre la velocidad angular y el radio. Reemplazamos los valores que son conocidos. En el punto anterior determinamos cuál era la velocidad angular. Y el enunciado del problema nos dice que el radio de la circunferencia corresponde a 3. Velocidad angular 10, radio 3. Por lo tanto, la velocidad lineal corresponde a 30 metros por segundo. Tercero, ¿cuál es su aceleración centrípeta? Hacemos uso de la expresión que nos permite determinar la aceleración centrípeta, que corresponde a el cociente entre la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. Reemplazamos los valores. En el segundo punto hemos determinado la velocidad lineal, que corresponde a 30, y el enunciado del problema nos plantea que el radio corresponde a 3 metros. Por lo tanto, la aceleración centrípeta sería 30 al cuadrado sobre 3, que es equivalente a 900 sobre 3. Por lo tanto, la aceleración centrípeta corresponde a 300 metros por segundo al cuadrado. Segunda sección. Las preguntas 4 a 7 se refieren a la siguiente información. Un auto que se desplaza a una velocidad de 10 metros por segundo tiene ruedas de 0.25 metros. ¿Cuál es la velocidad de un punto de la rueda situado en la parte más lejana del eje? Tenemos una situación que podemos representar gráficamente de la siguiente manera. Un vehículo que se desplaza con una velocidad lineal de 10 metros por segundo, y a partir de esa información tenemos que deducir cuál es la velocidad de un punto de la rueda o de una de las ruedas situado en la parte más lejana del eje. Prestemos atención a esta sección. Un punto
ubicado en la parte más lejana del eje de la rueda sería 1, como este. ¿Sí? Bueno, podríamos tener varios acá, pero vamos a tomar como referencia a este. De acuerdo a la información que nos plantean, ese punto para ese instante en el que se está analizando el gráfico, ese punto se estaría desplazando con una velocidad lineal que corresponde a 10 metros por segundo, que es la misma velocidad con la que se desplaza el vehículo. Si el vehículo se desplazara con una velocidad lineal de 100 metros por segundo, por ejemplo, 100 metros por segundo, entonces este punto tendría esa velocidad también. Es decir, la velocidad que tenga el punto ubicado sobre la parte más lejana del eje siempre va a corresponder con la misma velocidad con la que se está desplazando el vehículo, ¿sí? Aquí podríamos concluir que la velocidad de un punto de la rueda situado en la parte más lejana del eje es de 10 metros por segundo, ¿sí? Cabe aclarar que ese punto pues estaría describiendo un movimiento circular uniforme, tendría una aceleración centrípeta, es decir, una aceleración dirigida hacia el centro de esa circunferencia, y el radio de la circunferencia corresponde a 0.25 metros, de acuerdo a la información que suministra el problema. Quinto, ¿cuál es la velocidad angular de las ruedas? Bueno, el gráfico que hemos utilizado en el punto anterior para representar el problema. Tenemos en cuenta que la relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular está dada por esta expresión. Velocidad lineal es igual a velocidad angular por el radio, ¿sí? Y de aquí podríamos despejar entonces la velocidad angular, que corresponde a el cociente entre la velocidad lineal y el radio. Velocidad lineal 10 metros por segundo, radio 0.25 metros. ¿Sí? Por lo tanto, la velocidad angular sería 10 sobre 0.25, que corresponde a 40 radianes por segundo. Sexto punto. ¿Cuál es la aceleración centrípeta de un punto situado en la parte más lejana del eje? Nuevamente, el gráfico que representa la situación. ¿Cuál sería la aceleración centrípeta de este punto? ¿Sí? De este punto que tiene asociada una velocidad lineal de 10 metros por segundo y que gira alrededor de un círculo cuyo radio corresponde a 0.25 metros. Bien, aceleración centrípeta es igual a velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. Reemplazo los datos que tenemos. La velocidad lineal sabemos que corresponde a 10 y el radio corresponde a 0.25. Por lo tanto, la aceleración centrípeta sería 10 al cuadrado, que es 100, sobre 0.25. Y el resultado es 400 metros sobre segundo cuadrado. Bien. Séptimo, ¿cuál es la frecuencia de la rueda? El gráfico. Sabemos que la velocidad angular corresponde a 40 radianes por segundo. Y a partir de esta información puedo determinar cuál es la frecuencia. De la siguiente manera. Tomo el valor, 40 radianes por segundo. Aplico el factor de conversión respectivo para obtener el número de vueltas por segundo. ¿Sí? Número de vueltas por segundo asociadas a esta velocidad angular. Entonces sé que una vuelta corresponde a 2 pi radian. Con eso entonces simplificaría las unidades de radian. Y me quedaría 40 por 1, que es 40, sobre 2 pi. Luego de simplificar me quedaría 20 sobre pi vuelta por segundo, ¿sí? Que sería la frecuencia. Es decir, este punto ubicado en el extremo completa una vuelta, completa 20 sobre pi
vueltas en un segundo, ¿sí? Que corresponde a la frecuencia. 20 sobre pi vueltas en un segundo. Y esa sería la frecuencia. La frecuencia de la rueda o de un punto ubicado justo en el extremo de la rueda. Bien. Tercera sección. Las preguntas 8 a 10 se refieren a la siguiente información. Un auto de masa m minúscula describe un círculo de radio r minúscula con velocidad angular omega. Esta, aunque parece una W, es una letra griega denominada omega minúscula en este caso. Bien, con velocidad lineal v minúscula y con aceleración centrípeta a minúscula. Un segundo auto de masa m mayúscula describe otro círculo concéntrico de radio r minúscula prima. Los dos completan una vuelta en el mismo tiempo. Octavo, la velocidad angular del segundo auto es. Esta sería la representación gráfica del problema. Un objeto con masa m minúscula que describe esta trayectoria circular cuyo radio es r minúscula, cuya velocidad angular es omega, cuya velocidad lineal es v y cuya aceleración centrípeta sería a minúscula, de acuerdo a lo que nos plantea el problema. Y otro objeto cuya masa es m mayúscula, cuya velocidad angular es omega sub 2, cuya velocidad lineal es v sub 2, el radio de esa segunda circunferencia es r sub 2 y la aceleración centrípeta para ese segundo objeto corresponde a sub c sub 2, ¿sí? Para diferenciarla de esta primera que tenemos acá. Bien. ¿Cuál sería la velocidad angular para el objeto de masa m minúscula? Recordemos, la velocidad angular es una variación angular sobre una variación temporal. Entonces sería 2pi sobre t1. 2pi sobre t1. ¿Sí? Cuando haya completado una vuelta ha transcurrido un tiempo t1. Velocidad angular del objeto de masa m minúscula. Ahora, velocidad angular del objeto de masa m mayúscula, que es omega sub 2, sería 2pi sobre un t sub 1. Ahora, ¿por qué sobre t sub 1? Cuando haya completado una vuelta, el segundo objeto, cuando haya completado una vuelta, habrá transcurrido un tiempo específico, pero de acuerdo a la información que nos da el problema, los dos objetos completan una vuelta en el mismo tiempo. Entonces, este t sub 1, que es el tiempo que tarda el objeto de masa m minúscula en completar una vuelta, corresponde también al tiempo que tarda el objeto de masa m mayúscula en completar una vuelta, ¿sí? Entonces la velocidad angular del objeto de masa m mayúscula también sería 2pi sobre t sub 1. Entonces la velocidad angular del objeto de masa m mayúscula sería la misma omega, que representa la velocidad angular del objeto de masa m minúscula. 9. La velocidad lineal del segundo auto es, bien, el mismo gráfico del punto anterior, que representa el problema planteado, y aquí vamos a partir de lo siguiente. Velocidad lineal del objeto de masa m la puedo determinar como el producto entre la velocidad angular y el radio, ¿sí? Aquí, como no nos dan valores específicos, se plantea de forma general. ¿Cuál es la velocidad angular del primer objeto? Es omega. ¿Cuál es el radio del círculo que describe el primer objeto? Es r. Bien. ¿Cuál sería la velocidad lineal del objeto de masa m mayúscula? ¿Sí? Se obtiene multiplicando la velocidad angular, que es la misma para el primer objeto, por el respectivo radio. Pero en este caso el radio ya no es r minúscula, sino que es r minúscula prima.
Bien, R minúscula prima o un R sub 2. ¿Sí? Un R sub 2 que corresponde a R prima de acuerdo al enunciado que se plantea. Bien, ahora, a partir de esta expresión, yo puedo despejar la velocidad angular en función de velocidad lineal y radio. Un despeje sencillo y me quedaría que esa velocidad angular es velocidad lineal sobre R. Esto para el primer objeto. Ahora bien, ese valor de velocidad angular lo reemplazo entonces en esta expresión. ¿Sí? Y por lo tanto, la velocidad lineal del objeto de masa m mayúscula sería velocidad angular, que de acuerdo a esto es velocidad lineal sobre r por r', ¿sí? Por r'. Reescribo esto de otra forma, pero el resultado sigue siendo igual. Lo reescribo como el cociente entre los radios, ¿sí? La división entre r' y r por velocidad lineal del objeto de masa m. ¿Sí? Entonces la velocidad lineal del objeto de masa m mayúscula sería r' sobre r por v, donde r' representa el radio de la circunferencia que describe el segundo objeto de masa m mayúscula, r es el radio de la circunferencia que describe el primer objeto de masa m minúscula y v es la velocidad lineal del primer objeto, es decir, del objeto de masa m minúscula. Bien. Décimo, la aceleración centrípeta del segundo auto es. Tenemos nuevamente el gráfico que representa la situación y vamos a determinar inicialmente cuál es la aceleración centrípeta asociada al primer auto o primer objeto. ¿Sí? Tenemos en cuenta que esa aceleración centrípeta, de acuerdo al enunciado, es A minúscula y de forma general sería velocidad al cuadrado sobre R. ¿Sí? Como no nos dan ningún valor específico, lo trabajamos de forma general. Bien, la aceleración centrípeta para el segundo auto sería velocidad lineal 2 al cuadrado sobre R'. Bien, ahora tengamos en cuenta que esta velocidad 2 la hemos determinado en el punto número 9, ¿sí? Y es igual a R' sobre R por V. Entonces voy a reemplazar este valor por esta expresión, ¿sí? O esta variable por esta expresión que tengo acá. Entonces la aceleración centrípeta 2 sería, ya no escribo más velocidad 2 al cuadrado, sino que escribo esto al cuadrado, o sea, R' al cuadrado sobre R al cuadrado por velocidad al cuadrado, o sea, velocidad lineal del primer objeto, todo sobre R', ¿sí? De acuerdo a esta expresión, todo sobre R'. Reescribo, simplifico y reescribo, me quedaría que esa aceleración centrípeta 2 es R' sobre R por B cuadrado sobre R, pero este B cuadrado sobre R no es otra cosa que A minúscula, de acuerdo a lo que se está planteando acá. O sea que esto corresponde a minúscula. Y por lo tanto la aceleración centrípeta 2 sería igual a R' sobre R por A. Aceleración centrípeta del objeto de masa M mayúscula. Está en función de la aceleración del primer objeto, así como en el punto número 9 la velocidad del segundo objeto estaba en función de la velocidad del primer objeto. Bueno, jóvenes, esta corresponde a la solución del test 3 del segundo periodo, que como les dije al principio es el test con el que vamos a finalizar la parte que corresponde a cinemática. ¿Sí? Recuerden que cualquier inquietud relacionada con la solución de este taller la pueden plantear a través del correo electrónico o a través de la plataforma institucional de EduPace.
Saludos y hasta la próxima.